Transformando Paradigmas, un podcast que te sumerge en el mundo del autoconocimiento, cuestionando las percepciones convencionales y explorando nuevos puntos de vista. En cada episodio, Andrea, Zaida y Janet te invitan a profundas reflexiones que inspiran tu transformación personal. Bienvenidos. Bienvenidas a Transformando Paradigmas, un espacio para expandir tu conciencia. Mi nombre es Janet Saldo, soy promotora de conciencia y el amor a través de la comunicación consciente y soy terapeuta cuántica con el método Sama 3.0, método de desbloqueo integral a través del pensamiento cuántico aplicado. Además, pues acompaño a mujeres que buscan iluminar a su diosa interior. Y yo soy Andrea Suárez, astróloga, mentora emocional, y mi propósito es acompañar a personas como tú a descubrir y desarrollar todo su potencial a través del autoconocimiento y acompañándonos o apoyándonos en la astrología y la gestión emocional. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Yo soy Zaida Castaño, enfermera integrativa, especialista en salud hormonal femenina y acompaño a mujeres que se encuentran en la etapa de menopausia a transitarla con salud y bienestar. Y bueno, hoy como en cada episodio te invitamos a un viaje de transformación personal y espiritual, pero hoy en específico vamos a hablar un poco de nuestra humanidad. Así que recuerda seguirnos en nuestras redes. Está la comunidad de Zaida y la encuentras como Zaida-Castaño. La comunidad de Janet, que es Resonando-YZ de Janet Saldo, y mi comunidad también me puedes encontrar como Quinta Esencia, 5TH Esencia. Recuerda dejarnos tus comentarios, son muy valiosos y muy importantes, y por supuesto activar las notificaciones para que puedas estar pendiente de cada uno de nuestros episodios. Transformando Paradigmas, el programa que cambiará tu vida para siempre. Comenzamos. Gracias por estar con nosotras en este episodio número 13 de Transformando Paradigmas. Este es un espacio para explorar temas que nos invitan a reflexionar y crecer como seres humanos. Este podcast es una colaboración entre tres comunidades, Zaida Catano, Quinta Esencia y Resonando, las cuales compartimos el deseo de que haya cada vez más personas conscientes de la importancia del autoamor, de nutrirse a partir del autoconocimiento y de la responsabilidad personal. Recuerden que todas las opiniones que aquí compartimos son basadas en nuestra experiencia y no constituyen una verdad absoluta. Sin embargo, si algo te resuena, pues tal vez es tiempo de que empieces a autoindagar. En este episodio te invitamos a que bajes todas tus barreras y que te permitas sentir. Hoy vamos a hablar de algo muy terrenal, vamos a hablar de una parte muy, muy humana. Y es que la idea de este episodio, cuando lo concebí, era exactamente el integrar que no solo somos energía, espíritu, conciencia, información, somos seres humanos encarnados que tenemos como propósito, pues primero que nada, recordar que somos amor y conectar de nuevo con el placer de vivir este pequeño viaje llamado vida. El día de hoy vamos a hablar para ello de algo que en lo personal lo he vivido con incomodidad, con muchas dudas, con curiosidad, con vergüenza, en otras ocasiones con culpa. Y se trata del placer. El placer como el todo, pero cayendo en un punto que en particular, después de haber hablado de la menopausia, es muy importante, el placer femenino. Chicas, ¿cómo están? Zaida, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, bellas. Pues muy bien, muy ilusionada, mucho, mucho con este episodio, porque creo que vamos a tocar un tema del que muy poco se habla. Es un tema bastante tabú. Creo que somos unas valientes al hablar de este tema tan abiertamente y espero que, bueno, que la gente que nos escuche lo disfrute tanto como nosotras preparándolo y grabando este episodio, para mí es súper importante, la verdad. André, ¿cómo te encuentras tú allá en Colombia?
Muy bien, chicas. Emocionada porque también como Janet, creo que este tema del placer, no solo desde lo femenino, sino también ese otro lado de disfrutarse las cosas, eh, ha venido retumbando este tema como por varios años y hoy que estamos en esta etapa que enlazamos un poco con lo del episodio pasado, creo que va a ser fabuloso vernos, contarnos y experimentar cómo hemos sentido esta sensación, no solo en la parte sexual, sino también en nuestro día a día y en nuestra vida. Entonces creo que ahí va a haber un tema súper, súper nutritivo. Y bueno, pues para este episodio, fíjense que me di a la tarea Ujú. de preguntarle a varias mujeres en mi entorno, para ellas, qué significaba el placer, qué es el placer. Y este placer que no tiene que ver, primero que nada, con lo sexual y en segundo, que no dependa de otra persona. Porque me gustaría que empezáramos a llevar a las mujeres y que nosotras nos lleváramos esa autorreflexión de que el placer abarca muchos aspectos. Y para que podamos conectar con el placer, tenemos que conectar de él desde lo más básico y tenemos que darnos ese permiso de sentirlo, ¿ok? Por ello, primero quiero comentarles, el placer, esta palabra proviene del latín placere, que significa gustar o agradar, y no es de otros, es algo que a ti te gusta, a ti te agrada, ¿ok? El placer es una sensación de goce o satisfacción que se experimenta al hacer o percibir cosas que nos agradan, al menos así aparece en el mágico Google. Desde un punto de vista biológico, algunas sustancias que genera el cuerpo a través del placer son la dopamina, endorfinas, oxitocina, que sirven para que funcione bien esto y tengamos un buen trabajo neuronal. Y pues hoy vamos a hablar de este placer que en muchas culturas, si no es que tal vez en todas, es tabú, el placer sexual en nosotras las mujeres, más aún llegados los 40 y entradas en la menopausia. Le pregunté a muchas mujeres que qué era para ellas el placer y me llamó mucho la atención que hablando de mujeres pasando de los 40 años, casi todas coincidieron en que el placer lo encontraban en tener espacios para estar ellas solas, con ellas mismas. Algunas me dijeron comer chocolate, algunas me dijeron el poder pintar porque me gustan hacer manualidades. Y entonces me llevó a esta reflexión que todas al concluir me decían, pero hoy soy mal vista porque ya no quiero atender los roles que tenía antes y quiero dedicarme más a darme placer a mí misma. Y desde aquí arrancamos completamente con tantos paradigmas que hay que limpiar y disolver. ¿Sabían ustedes, chicas, que el placer sexual, por lo pronto y en lo más básico, es un derecho humano de las mujeres? Pues no, digamos, no lo había visto así esquematizado, pero pues para mí sí, o sea, digamos, Andrea piensa que tengo el derecho de sentir y de expresar una sexualidad. No sé qué tanto para, para el resto, ¿no? Para el mundo, qué tan fácil sea. No creo que haya sido muy fácil. Y para ti, Zaida, ¿sabías que es un derecho humano el que tenga una mujer, hombre, sin importar su orientación, es un derecho humano el poder disfrutar del placer sexual? Pues no, la verdad que así tal cual como lo explicas, no. Y está súper interesante, la verdad, esto de que sea un derecho. Yo sí que me lo había planteado como un derecho que tenemos las personas a sentir placer, pero desde la palabra placer en general, ¿no? Porque para mí es importante, y creo, que hoy podamos distinguir cuando hablamos de placer, el placer general, ¿vale? Y el placer sexual o genital. Y creo que, o sea, van ligados, evidentemente, pero que vamos a tener que diferenciar bien a qué nos referimos en cada momento. Porque creo que la palabra placer, ¿no? Cuando tú le dices a una persona placer, ¿en qué piensa lo primero? En el placer sexual, siempre, ¿no? Y al final el placer es energía, es una energía.
y el placer nos lo dan pequeñas cosas de la vida a diario y en cada momento de las que no somos conscientes. Entonces, yo es algo de lo que hoy también me gustaría hablar, ¿eh? Aparte porque si no empezamos por ahí, luego el placer sexual, nos encontramos lo que nos encontramos y como tú muy bien has dicho, normalmente sale a la luz en la menopausia. Acabas de decir algo bien interesante. Dijiste conciencia. Y exactamente con esa primera pregunta aparte, quiero que iniciemos el abordar el tema. Andrea, ¿qué cosas te dan placer en el momento actual que no tengan que ver con una intimidad sexual o con otra persona? A mí me encanta tener, como contestaron muchas de tus mujeres, espacios para mí en donde disfruto leer, disfruto eh, cuidarme, no sé, a mí me encanta buscar recetas para el cabello y entonces hago la preparación y me encanta hacer como ese tipo de cosas. Incluso el fin de semana, no sé por qué comentamos algo de qué disfrutábamos o cuáles eran parte de actividades que disfrutábamos hacer y una amiga y yo contestamos que barrer, o sea, hacer aseo y barrer para mí es un disfrute, o sea, yo cojo, empiezo a barrer y voy escuchando un podcast y a mí eso me parece un espacio en donde como que yo voy reflexionando y al mismo tiempo voy haciendo una actividad. Suena chistoso, pero son como espacios en donde yo me disfruto. Ir a comer o comerme algo, prepararme algo, es muy rico para mí. Esos espacios que no tienen que ver con el intercambio, que también los disfruto, o sea, no quiere decir que me mantenga aislada, los disfruto, pero sí me los doy. Si hay una dosis de mí para mí que me parece muy importante y hoy los reconozco y los puedo disfrutar. O sea, para mí un poco el placer y cuando yo empiezo a entender el placer, que yo lo he venido entendiendo así, como esta sensación de gran goce, de disfrute, yo ya puedo empezar a unir el placer no solo desde la cotidianidad, sino también el placer sexual, porque en la intimidad también hay cosas que empiezo a entender que me gustan y hay cosas que no me gustan. Entonces, creo que es esa sensación de irse gozando lo que va pasando y entender que cada uno tiene en esta realidad diferentes formas de sentir placer y que unas y otras no chocan o no tienen que ser iguales a las que tienen los otros. Entonces eso me ha parecido como interesante en los espacios que creo que termina siendo, los espacios míos, que creo que termina siendo el conocerme, ha permitido explorar ese placer y ese goce y ese disfrute, que ya no lo tomo como dice Zaida, desde solamente el placer sexual, ¿sí? O intimidad, que es una palabra que sí está muy relacionada con eso, cuando uno habla de placer con las otras personas en general. Y para ti, Zaida, ¿qué cosas te dan placer en el momento actual que no tengan que ver con esa intimidad sexual o con otra persona? Pues un poco voy en la línea que ha dicho Andrea, o sea, me ha encantado todo lo que ha dicho Andrea porque, o sea, lo primero, la conciencia, ¿no? O sea, hay mucha gente, y yo hasta no hace mucho, ¿no? Que, ay, sí, he disfrutado mucho tomando un café con unas amigas, he disfrutado mucho haciendo esto o lo otro, pero es como a toro pasado, ¿no? Un poco así, lo he disfrutado, pero en el momento del disfrute se te pasa, no estás poniendo conciencia, ¿no? De ese disfrute o de ese placer. Entonces, yo de un tiempo a esta parte vengo haciendo como este ejercicio de, por ejemplo, yo he estudiado aromaterapia, me gustan mucho los aceites esenciales y a lo mejor, pues, no sé, me lo voy a inventar ahora, pues mi hija se ha quemado, ay, espérate que te voy a preparar, ¿no? Unos aceititos para que para cicatrizar, no sé qué, pues esa tontería, ¿no? Por ejemplo, coger los aceites, los huelo y digo, ah, qué gusto. No voy ahí como, venga, lavanda, no sé qué, no sé cuánto, lo hago, toma, póntelo. No, es como en esos pequeños que para mí es un placer
oler un aceite esencial porque me encantan y cogerlos y mezclarlos y hacer mis mezclas, pues le pongo como conciencia, vale, para y disfruta este momento, ¿no? Porque muchas veces el día a día nos hace que estas cosas pues nos pasen como desapercibidas, ¿no? Que no le pongamos conciencia. Yo creo que eso, a hacerme mi ritual de cara, a lavarme la cara. Yo antes era como, qué pereza ahora tenerme que lavar la cara, poner el serum y ahora es como, wow, son 5 minutos para ti. ¿Sabes? Son 5 o 10. Es como me la masajeo, me toco mi piel, veo cómo se nutre, cómo se limpia. Todas esas pequeñas cosas, ducharte, ponerte tu cremita y sentir ese placer de tocar tu piel, que no es placer sexual, ¿no? Pero sí que es como, wow, comer algo que te gusta, meterlo en la boca y no tragarlo, sino saborearlo y decir, ¡ah, qué placer! Estas son las pequeñas cosas que a mí me dan placer también, este momento de soledad y de silencio. O sea, cuando ya llega la noche, por ejemplo, ¿no? Y me siento y digo, "Ah, mi momento, mi silencio, me da placer este silencio". Un poco va a, Andrea, yo estoy recalcando la palabra placer, ¿no? Pero Andrea lo decía mucho con el disfrutar. Sí, va con esto, disfrutar placer, pero y para mí, el placer es cuando lo disfrutas y pones conciencia, es como igual a placer. Esto no está escrito, o sea, esto es una cosa mía, ¿eh? O sea, esto no quiere decir que científicamente sea así, pero yo lo defino como esto. Disfrutar con conciencia es placer. Y entonces, cuando tú practicas este placer, evidentemente el placer sexual cambia. Es que lo disfrutas más, que ahora hablaremos más cuando llegas a la menopausia y esto sale a la luz, qué es lo que hay ahí detrás, porque al final es todo, es energía, ¿no? Entonces tú cuando sientes este placer, para mí se mueve una energía en tu cuerpo, es como que tu cuerpo se afloja, para mí, ¿eh? No sé para vosotras, pero cuando yo pongo conciencia en el, ¡ay, qué gusto, qué placer! Es como que te relaja, ¿no? Se te da, tú lo decías muy bien ahí, la dopamina, o sea, segregas neurotransmisores que son esto, que te dan este placer y este bienestar. Para mí es esto. Ahora les quiero preguntar, si nos fuéramos a 20 años atrás, ¿qué entendían por placer? Tú primero, Zaida. Pues placer sexual. O sea, Y, yo a quien le pregunte, placer es igual a sexo. Y sexo, ojo, sexo genital. ujú. O sea, ya no es sexo de, perdón, es que no sé dónde escuché el otro día, era por la tele o algo así de como de refilón, con una persona que decía como que su pareja se había besado, se había hecho no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, al menos no ha tenido sexo todavía. Y era como, perdón. En 2025 aún estamos definiendo el sexo como algo de penetración genital. O sea, si aún todo y con que creo que hemos avanzado, estamos ahí, imagínate hace 20 años. Yo creo que placer era igual a placer sexual y del que no se hablaba, del que era un tema totalmente tabú. Vamos, es que creo que si nos vieran ahora hace 20 o 30 años hablando de esto, no sé de qué nos tacharían. Y más tres mujeres. Y tú, André, ¿cómo te recuerdas hace 20 años hablando de o experimentando el placer en tu vida? Sí, yo creo que el placer era también relacionado con algo muy íntimo, ¿sí? Em, pero no tenía una connotación en la vida cotidiana, por ello tampoco se hablaba, o sea, tú no te expresabas en términos de, ay, no sé, esta actividad que hago hoy o mi carrera, lo que se me viene a la cabeza, no sé, estudié diseño gráfico y me gusta, yo no digo que, ay, qué placer me da diseñar. O sea, como que esa expresión no era, o esa palabra no era utilizada en términos de la generalidad y de lo cotidiano. Era reservada para otro tipo de connotación. No, en 20 años atrás no me veía hablando de cómo se podía relacionar ese placer con
disfrutar una comida, disfrutar de la compañía de alguien, hacer lo que me gusta de una manera en la que cada vez siento esa sensación que dice Zaida de expansión, de tranquilidad, de liviandad. No, para nada. O sea, creo que hasta hace poco hemos venido transformando como esa palabra. Y a ti, Janet, quiero saber, ¿tú qué opinas? En el episodio pasado, Zaida nos desmitificó muchas creencias de la menopausia Y y lo que es el cuerpo de la mujer, las hormonas cómo influyen. Y a mí me llama mucho la atención porque las escucho y ya se escuchan literal así, con experiencia. ¿Con experiencia en qué? En el autoconocimiento, porque realmente ya se escucha que están buscando ustedes información en su cabeza de lo que han aprendido, lo que ponen en práctica ya hoy, pero ustedes hablaron de algo bien importante, que no se podía hablar. A mí hoy, por ejemplo, yo puedo decir, a mí me encanta ir a hacer ejercicio. Amo levantarme a las 5 de la mañana para irme a hacer ejercicio. Amo levantarme cuando es de noche todavía. Eso me produce muchísimo placer. Me hace sentir así de, yes, eres una ganadora. Arre, Lulú. O, por ejemplo, el ahora tener la casa para mí, yo pensé que iba a sufrir mucho cuando me quedé viviendo ya sin la hija. Y no, es súper placentero. Llego y me hago de comer lo que me gusta, ya no me siento y como en absoluto silencio, me encanta comer así, no prendo tele, no prendo nada. Yo me acuesto a dormir y no hay tele, leo un rato, o sea, ya igual, bañarme, pero como antes no se hablaba de esto, pues cae uno en el placer que yo no lo definiría como sexual o físico, sino instintivo. Era ese placer que buscábamos a través del contacto, intercambio con otros, porque no teníamos más información. Pero ¿cómo disfrutar de eso si no lo podíamos hablar? Si había de lado tantos tabús, tantos prejuicios, tantas creencias, que aparte de todo ni siquiera se podía como tal disfrutar porque pues ni siquiera estaba bien visto para la mujer. Aún actualmente, como bien decía Saida al inicio de este episodio, las mujeres no hablan mucho de esto. Se requiere cierta valentía porque para algunos sectores de la población aún esto no está bien visto. Hace un tiempo me llegó un estudio que hicieron allá en España, hicieron estos ejercicios que hacen en la calle y eran dos viejitititas, pero le estoy hablando que eran mujeres como de 90 años se veían, y se sentaban una junto a la otra en una plaza llena de gente, y entonces había una mesa, un montón de jóvenes, pero jóvenes, jóvenes como de 20 años, y ellas se ponían a hablar de, mira, es que entonces este consolador, wow, y si me lo compro, y entonces los muchachos empiezan a escuchar y se empiezan a botar de la risa y empiezan a hacerse señales de escuchen lo que están diciendo. Hubo gente que se pusieron las mujeres ya mayores a hablar de, no, es que sí quiero sentirlo todo, y la gente se paraba y se iba, o las volteaban a ver feo. Y entonces aquí hoy podemos ver que este ejercicio lo hicieron en Europa. Cómo aún hoy la mujer sigue teniendo como está siendo cercenada en su placer en general, porque sigue con roles en los cuales la mujer tiene que seguir trabajando, cuidando. Primero están afuera, atiendes, cumples con tu chamba, luego estás tú, y si llegamos a la parte íntima, peor, está bien mal visto. A mí me gustaría que me platicaran y que hoy abordáramos de cómo nos sentimos en esta etapa, porque lo que me gustaría es invitar a las mujeres a que exploren su sexualidad en esta etapa de la menopausia. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tanto te gusta tu cuerpo? Y que tú, Zaida, nos platicaras de qué pasa en nuestro cuerpo con las hormonas. Porque aparte, decía Andrea en el pasado, así, pin, caíste, ¿no? Pero eso pasa hasta en la parte de la vida como vida de la mujer, porque solo alguien vivo puede sentir placer, cuando ya a veces ni siquiera son vistas, no somos vistas porque, no, ya está menopáusica, ya tiene más de 40, cuando aún sentimos placer inhalando un aceite, bañándonos, compartiendo con nuestras amigas.
Hoy, ¿qué emociones le provoca a ustedes el placer, el simplemente pensarlo en el momento presente? Bueno, a mí me gustaría mucho diferenciar, o sea, aquí es como, hay que tocar varias teclas, ¿vale? Un poco para entenderlo. Primero, en la menopausia, yo distinguiría muy bien lo que es el placer, ¿sí? Placer genital, placer sexual. Este no tiene por qué variar, porque hemos dicho más que el placer se practica, ¿no? Y es una energía, y o sea, que esto no tiene por qué variar. Otra cosa es el deseo sexual y la libido, ¿vale? Entonces, para obtener placer, primero lo tenemos que practicar, o sea, tenemos que poner conciencia. Practicar me refiero a esto que estamos diciendo, ¿no? Poner, oh, comer algo, incluso hacer el de esto de, esto es mover energía, ¡guau! ¿No? Me dejo fluir, me encanta y sentir el cuerpo con ese placer. Entonces, para mí el placer no varía mucho en la menopausia. Luego está el deseo sexual. Esto aquí ya tocamos dos teclas y luego otras dos. Está la parte física, hay una bajada de hormonas, eso está claro. Esto hace que te baje un poquito el deseo sexual y la libido. Luego también tenemos que, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones con penetración, tenemos que la vagina, ¿no? Por la bajada de de los estrógenos, pues como que la pared se debilita un poco, hay sequedad, no en todas las mujeres, ¿eh? Pero que puede haber esta molestia. Si a esto le añades que tienes sofocos, bochornos, que estás malhumorada, que estás cansada, que te duelen los huesos, tú imagínate a esta pobre vagina que tiene las paredes delgaditas, que no tiene colágeno, que o sea, le falta colágeno, elastina, que venga algo y hacerle pa, 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 pa. O sea, es como, pa, fuera, qué rechazo. O sea, ¿vale? Pero esta sí que es una parte como muy, muy física, de que hay una justificación y esto tiene fácil solución, si este es el problema, porque esto se trata, o sea, puedes hacer fisioterapia de suelo pélvico, puedes darle ahí nutrición con prebióticos, con vitamina E, lubricando. O sea, esto es como, para mí es como la parte más fácil, ¿no? Porque es como hay, hay una causa, un efecto y además la causa es fácil de tratar. Pero el problema está en que muchas veces hay muchas cosas ahí detrás. Mira, hay un estudio que demostraba que las mujeres que habían tenido como su vida sexual plena, plena me refiero a que sentían ese placer, ¿no? Estaban muy conectadas con ellas mismas y demás, cuando llegaban a la menopausia apenas notaban este cambio. En cambio, las personas que notaban más esta bajada de libido, este rechazo hacia las relaciones, cuando se indagaba sobre su vida, los años anteriores, cómo habían sido sus relaciones, no habían sido igual de plenas. Entonces, la menopausia, aparte de esto que os he dicho más físico, destapa muchas cosas. Las destapa, salen a la luz, ¿no? Porque un poco inconscientemente, ¿no? Lo que nos han a nosotros ido metiendo en la cabeza las mujeres es como si tener relaciones sexuales con tu pareja fuera una tarea más. Entonces, de forma inconsciente, yo no tengo que sea de forma, pero está ahí, es como tengo que, ¿no? De siempre ha sido como tengo que satisfacer al hombre, forma parte del matrimonio. Nos guste o no, ha sido como una tarea de la mujer durante muchísimos años. Y eso de alguna manera deja huella. Entonces, la mujer que no está, no ha indagado tanto en esto, no hay ese autoconocimiento y esta conciencia, cuando llega la menopausia y tienes encima de todos estos síntomas, no tienes ganas, porque ya lo hablábamos el otro día, ¿no? El dar, el cuidar, se acabó. Entonces, ¿yo ahora qué te tengo que dar? Entonces, en menopausia la sexualidad tiene que, no, es que no me gusta decir tiene que cambiar, pero en estos casos, cuando indaga un poquito, sí que vemos ahí que la solución es, bueno, ¿qué tipo de relación tienes con tu pareja? ¿Vale? ¿Qué comunicación hay? ¿Cómo te sientes tratada por él? ¿Has hablado con él o con ella? ¿Vale? Perdón, o sea, me voy a él como
pero da igual, entre hombre, hombre, bueno, hombre, hombre no, porque no tienen menopausia, pero entre dos mujeres, hombre, mujeres, sobre todo es comunicar, ¿no? Me siento así, me estoy pasando por esto, podemos a lo mejor mirarnos más, respirar juntos. Es como otro tipo de relación sexual, lo cual no quiere decir que no tenga que haber penetración, ¿eh? O sea, la puede haber, pero a lo mejor ya no es, venga, vamos y pim, 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 pim a esa vagina que no tiene ganas o que tu cuerpo te está diciendo que no tiene ganas de esto, porque realmente a lo mejor tampoco ha tenido durante muchos años, ¿sabes? O sea, es que estamos en una sociedad muy, hablando de sexualidad genital, de llegar al clímax y con penetración. Cuando sales de ahí mucha gente no piensa ni que unas caricias, ni que respirar juntos, ni que besarse, eso no es sexo. ¿Eh? Sexo siempre se asocia más a esta penetración al final y los genitales. Entonces, yo creo que es una etapa muy chula en este aspecto porque si quieres indagar y salir a la luz, o sea, yo creo que puedes llegar a encontrar el placer incluso más grande de tu vida cuando empiezas a conocerte, a qué es lo que quieres, escuchar tu cuerpo. Porque hay mujeres en menopausia que se divorcian y cogen una pareja nueva y tienen ganas de sexo todo el día? La bajada de las hormonas es lo mismo todo. Quiere decir que es la pareja y tampoco estoy culpando a la pareja, pero sí esta comunicación o, vamos, que hablando en clarito, que se levanta toda esta, cuando barres y echas la mierdecita debajo de la alfombra, pues la alfombra se destapa en la menopausia muchas veces. Y ahí, o si tienes ganas de quitar esa mierda, perdón, por hablar así, y arreglarlo entonces disfrutarás del sexo, porque ya te digo que lo físico tiene solución. Ahora, el deseo es que no sé si ha quedado claro, ¿eh? Entonces, también digo, hay mujeres, que aquí es donde a mí me ha sorprendido algunas veces, no, es que no quiero solucionarlo, es que estoy encantada así, es la excusa perfecta para no tener sexo. ¡Wow! O sea, ¿qué tipo de relación tienes con tu pareja? ¿No? Porque para disfrutar del sexo, primero aparte de conocerte, tienes que confiar en la persona, tiene que haber un vínculo, tienes que sentirte segura. Aquí te quiero interrumpir, Sí, Zaira, porque aparte ese placer sexual no se limita a tener una pareja. Puede ser con tu una mujer soltera y a veces es mucho más seguro y hasta más sano el autoplacer que andar pimporreándole por afuera por el tema de las enfermedades y digo, cada quien tendrá sus creencias, ¿no? Pero por el tema de salud, pues también una mujer puede tener, explorar su cuerpo y tener placer. No es necesariamente con pareja, que esa es no, otra de las creencias limitantes, por porque supuesto, muchas evidentemente, mujeres perdón, quedan perdón por no haber divorciadas abordado esto. y Lo no primero, tienen pareja, claro, ¿no? cuando hablamos del autoconocimiento, En no lo viuda. he explicado y gracias, Janet, por interrumpir y dejarlo claro, porque yo ya es como que lo tenía claro, pero es verdad que lo tenemos que verbalizar. Lo primero es con uno mismo, conocerse. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Darte placer a ti, por supuestísimo. Porque si tú no sabes ni qué te gusta, ni qué, entonces estás a expensas del otro. de Entonces, acuerdo. claro, menos mal, Janet, que has intervenido en esto porque yo ya lo daba por hecho, pero es fundamental. Y ahí también te da una clave de si esa persona con menopausia viene a la consulta o te dice que tiene problemas con esto, que es lo que yo decía, el deseo sexual, pero en cambio, si yo me toco, si yo me acaricio, si yo me masturbo, sí que siento placer. ¡Wow! Volvemos a lo mismo. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, lo primero es con uno mismo, por supuestísimo. No, me encanta porque eso era una de las preguntas que traía, porque lo escuché esta semana haciendo las averiguaciones sobre el tema de hoy y decían eso, que la menopausia o los procesos de perimenopausia y menopausia que explicamos en el episodio pasado, sí, baja, digamos, baja la libido como parte, Sí. o, como parte de un proceso hormonal, pero que más allá de esa bajada de libido,
ella no tenía que ver directamente con malas relaciones íntimas o sexuales, sino que estos procesos vienen a destapar una historia. O sea, qué tanto yo he entrado en contacto conmigo, con mi placer, qué tanto, y no solamente el placer físico, o sea, de tocarme y experimentar mi cuerpo, sino qué tanto me permito yo el placer en mi día a día, qué tanto me conozco para saber que este tipo de cosas me gustan y que este tipo de propuestas que pueden venir a mí, como salir a caminar o hacer deporte, me generan o no me generan gusto, las disfruto o no las disfruto, y desde ahí, desde esas cosas cotidianas, entrar cada vez como a un nivel mucho más profundo hasta que yo entienda cómo me gusta que me toquen, cómo me gusta que me besen, cómo me llaman a iniciar seguramente algo más íntimo. O sea, es toda esa exploración de preguntas que, además que conectando con los episodios pasados, o sea, si ni siquiera nos hablaban de nuestra primera menstruación, si vienen todas estas creencias sobre la perimenopausia, sobre lo que ya no somos o dejamos de ser, pucha, pues, o sea, venir ahora a que todo esto que no hicimos antes o que no pudimos entender de alguna manera o que por nuestras circunstancias sociales o familiares nos obligaron por un deber ser, de alguna manera era eso lo que yo tenía que hacer, ¿sí? Ir con una pareja, satisfacerla, era como mi deber ser. Ahora entrar en este proceso en donde como que todo se revuelve, en donde siento que tengo que venir como a ubicarme en quién soy yo y a venir a explorarme, pues todavía, claro, dispara todos estos procesos. Para algunas mujeres será mucho más fácil, para otras será mucho más difícil, pero creo que es una etapa en donde sí podemos conectar con ese renacer que hablamos en el capítulo pasado, en el episodio pasado, y es que es la nueva oportunidad de volver a entendernos, o sea, y entender que nunca es tarde para iniciar procesos de autoconocimiento, ya sea en un tema físico, emocional, mental, o sea, todo el tiempo. Y en esta época para las mujeres que nos viene a como desestructurar, a sacar la basura que hemos dejado debajo del tapete, creo que es una muy buena oportunidad que sí se puede empezar a hacer esta conexión con lo que me gusta, con el disfrute y de ahí entrar en otros temas mucho más profundos y más íntimos. Me encanta. Cuando empezamos el programa que yo les preguntaba del placer en general, lo hacía para que quienes nos escuchan y ojalá y nos dejen en comentarios cómo van asociando, si no entiendes qué es el placer, qué te da placer. A mí me encanta, como dices, bañarme y no correr, eso me da placer. Soy O cara de placer. mi cama, tengo un colchón deliciosísimo, me acuesto y es como si estuviera en las nubes, me da mucho placer mi colchón. Si no entendemos eso, difícilmente vamos a poder cruzar el río para ir a esa parte terrenal. Y ustedes dos hablan de algo bien bonito, porque ustedes exponen esta parte de la sexualidad activa y la basura que traes abajo, las experiencias, pero además de eso, tenemos quién sabe cuántas cargas sociales de nuestras propias mujeres de nuestra vida, nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías, cómo vivieron su sexualidad, qué escuchabas cuando eras una niña, en positivo o en negativo. Y a esto, por ejemplo, yo les comparto que para mí el tema de cuando yo empiezo mis procesos de conciencia, como yo le llamo, todo surge a partir de una lectura de una carta natal, hace ya muchísimos años. Y me acuerdo que mi maestro, que se volvió mi maestro, Alex Rocha, es maestro aparte de Cábala, cuando me hizo la interpretación, él vivía en la Ciudad de México, no lo conocía, yo juraba que mis amigas habían ido de chismosas a contarle mi vida porque sabía demasiado. Y entre lo que encontró era la parte de, oye, la sexualidad no es algo fácil para ti. No, él me lo describía como, no son aguas fáciles para poder sumergir ni un pie. Y dije, ay, sí es cierto. Y no era fácil porque traía muchísimos tabús con relación desde mi casa de que si una mujer le gustaba el sexo, pues ya era ninfómana, era una loca, era una, ya sabes, ¿no? Dice mi mamá, una fruta, cosas, mil cosas. Entonces,
pues sales al mundo y descubres que te gusta. Yo no sé si a todas les guste o no les guste, ¿no? La intimidad sexual. Pero entonces llego a esa etapa de mi vida y yo en mi familia escuché a las mujeres de mi clan hablar de, ojalá y me llegue la menopausia para que yo deje de tener deseo sexual. ¡Wow! O sea, entonces cuando aparte me dice mi maestro, mira, si no tienes pareja, aparte ya no andes con hombre y con otro porque conectas y te jalas la energía. Y yo dije, ok, pues ¿y qué hago si tengo ganas? Transmútala, porque esa es la energía de la creación, que esa es otra. Energéticamente la parte de la energía sexual es muy poderosa. ¿Y cómo? Cantas, ejercicio, baila. Te estoy hablándoles que yo tenía como 37 años. Empiezo a hacer todas mis cositas, que si hacía yoga, que si meditar, una formación, otra. Cuando llego a los 48, un día dije, ya no sentía nada. O sea, tenía placer de comer algo rico, pero la parte física, esa parte física, Más y conectado. cero. No había nada. Y yo pensé por un momento, lo logré. Ya la transmuté todita para cosas creativas. Y estoy hablando de los prejuicios y cómo tu mente y tus creencias y tus programas nos llevan a las mujeres a mutilarnos, porque el tema es transitar esas mutilaciones transgeneracionales que tenemos, que si por el sistema patriarcal, lo que haya sido, hoy es tiempo de transformarlo. Cuando voy a que me empiecen a tratar, porque ya dije, creo que sí pasa algo, ¿no? Ya tenía, y más que eso, mi síntoma que me preocupaba era el del bochorno y la piel, que yo sentía que la piel se me estaba haciendo delgadita. Pues que se me vuelve a encender el boiler, decimos en México. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Que fue, titubeé en, ¿sigo con el tratamiento o lo suspendo? Porque yo no sabía vivir con mi temperamento sexual. Yo no aceptaba esa parte porque me generaba un conflicto. Ni sabía cómo vincularme con los hombres y decirles, yo quiero, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa con las mujeres que no quieren, no les gusta? También genera incomodidad. Y entonces estamos en un momento, creo que bien importante para la humanidad, en el que las mujeres podamos reconocer esto, sentir me da incomodidad, me da vergüenza, me dan ganas de llorar, y saber que necesitamos ir a hablarlo con otras mujeres para sanarlo y tener vidas plenas, porque ahí hay algo que nos está limitando, más allá de que si lo ejecutas o no, para que tengamos vidas placenteras en su totalidad, porque si en algún punto no sabes disfrutar del placer, no lo vas a saber disfrutar en nada. Te va a dar culpa, vas a comer y, ay, qué rico está mi pastel, pero a la vuelta de la esquina decir, ay, ya voy a engordar. Eso nos desconecta de todo. Ay, qué rico, está mi baño, me voy a poner mi... Ay, es bien tarde, tengo que irme, ya me retrasé. Y entonces vivimos perpetuando esa desconexión de nuestro autoplacer. Y quienes tenemos hijas, tenemos hijos, ahí les vamos dejando el camino bien arado para que se mantengan en esa frecuencia de energía y de mentalidad. De acuerdo. Qué bueno. Hay una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, Janet, es como que tú te juzgabas, ¿no? Un poco a ti misma por tener como demasiado deseo sexual o tener o ser activa sexualmente. Perdón, que incluso lo capaste de alguna manera, ¿no? ¿Mm? Y hay quien, y esto te hacía sentir culpable, y hay quien no tienen ganas y también se siente culpable, porque es como hemos dicho antes, es lo que nos han enseñado de hoy, hay que cumplir, es una tarea que tienes que hacer y no nos escuchamos. Yo pienso que cuando está sanado todo esto que has dicho, que evidentemente son, que hay linajes, hay generacionales de familia, lo que has visto o has aprendido en casa, más la sociedad. Pero cuando todo esto está sanado, es muy guay porque no todas las mujeres, las personas, ¿vale? Ni hombres, pero como estamos hablando de mujeres, somos iguales, porque a lo mejor yo no soy tan activa sexualmente ni lo necesito tanto. Y otra más, pero si esto es desde una conciencia, desde un autoconocimiento, está bien.
No todas tenemos que tener el mismo deseo ni la misma actividad sexual. Está bien quien lo necesite o le guste más a menudo, como quien no lo quiera, porque pasamos épocas de la vida, podemos pasar asexuales. Mm. Pero no pasa nada. Si eso ahí detrás no esconde bajo autoestima, si no esconde rechazo hacia ti misma, si no esconde nada de esto, está bien pasar una etapa o ser asexual, siempre y cuando, vuelvo a repetir, esto no esconda nada, ¿no? Entonces yo creo que en muchos de los casos son como fácilmente identificables y hay veces que con 4 tips la persona puede mejorar, pero yo creo que es uno de los motivos, por ejemplo, desde yo, que derivaría, ¿sabes? A trabajar, porque aquí hay una parte emocional y energética y psicológica súper importante que hay que trabajar por todo esto que tú has dicho. ¿Sabes qué? Entonces, pues, olvidándonos de lo físico, aquí hay mucho, mucho, mucho que trabajar a nivel emocional, psicológico, espiritual, energético, cuando parece que algo sea tan físico, ¿no? Estamos hablando ahí de genitales. El físico se soluciona muy rápido, pero de verdad es uno de los tratamientos que tiene un efecto muy rápido, pero lo que hay detrás. Y fíjate que hablas, Aida, de algo ahorita me vino cuando te escuchaba, se decía, si no quieres, si es porque no quieres, pues está bien, ¿no? Pero lo mismo es para cualquier lado. ¿Cuántas mujeres no buscan? Yo me acuerdo mucho que escuché en algún, o leí en algún libro de Cábala, que decían las mujeres y los hombres, cuando buscan tener contacto sexual, lo que están buscando realmente es amor. Es que alguien las toque y las abrace y las haga sentir que existen, ¿sabes? Porque ellas por dentro no se sienten. Entonces, también quienes están desbordados hacia el otro lado, o sea, porque la vida nos va llevando por diferentes etapas. A lo mejor hoy conozco a alguien que yo me vuelve a llamar la atención, me enamoro y quiero estar de nuevo, tener mucha actividad, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de? Siempre va a haber un detrás de, y ese es el autoconocimiento, para que llegue ese punto en el que lo haces porque realmente quieres, porque como realmente quieres, porque realmente te sientes en confianza y cualquier cosa. Creo que el placer más grande para mí hasta hoy es poder ser yo. Si me gusta comer alitas y chuparme los dedos cuando chupo mis huesos, esa soy yo. O así como les hablo a ustedes, el placer de ser yo, creo que es el mayor placer. Y cuando podemos empezar a ver la incomodidad en el placer y detenernos a cuestionar qué hay detrás, estamos dando la oportunidad de ir más allá de lo que siempre nos dijeron que éramos. ¿Qué piensas, Andrea? Estaba pensando que cuando uno empieza a hablar de estos temas entre amigas, empieza a entender que todas de alguna manera, en algún punto de nuestra vida, nos podemos sentir como en situaciones similares. Y esto tiene un poder, o sea, el que puedan ustedes compartir en un círculo de amigas, no para entrar en el chisme, sino para compartir el sentir, para entender desde qué posición estoy yo parada, desde pronto desde qué posición está mi otra amiga, y ay, oiga, seguramente yo también he sentido lo mismo en otra proporción, eso ayudaría mucho. Y en esas conversaciones llega a mi cabeza una conversación que algún día tuvimos con una amiga y es, ella me decía, algo está pasando con mi relación y mi matrimonio. Yo no he podido entender qué me está pasando, que yo ya no quiero estar con mi esposo de la misma manera. ¿Será que yo ya no lo amo? Como dice, como nos estaba diciendo Janet, ¿será que esto tiene que acabarse? O sea, ¿qué está pasando? Y, y la invitación después, reflexionando entre las dos, era, no, un momento, o sea, no se pueden tomar decisiones tan drásticas y no decir que es que ya no lo amo, sino empezar a entender en qué etapa de la vida estoy, por ejemplo,
y cómo realmente hasta el día de hoy he vivido eso que me está incomodando, ya digamos sea la sexualidad o la relación íntima o incluso la misma relación, el mismo matrimonio, ¿sí? Más allá de la sexualidad, cómo lo he vivido hasta el día de hoy. ¿Será que hablamos constantemente y hacemos un intercambio como nos proponía Zaida? O sea, le comunico a él lo que me gusta y no me gusta, lo que a mí me parece, mis puntos de vista, él los recibe bien, yo le recibo bien sus puntos de vista. O sea, yo creo que muchas veces tomamos que ciertas etapas de la vida como la perimenopausia, la menopausia, nos traen sensaciones y desde ahí tenemos que tomar decisiones automáticas y no nos sentamos a revisar qué ha pasado con nuestra historia, cómo nos hemos sentido con relación a ciertos temas y desde ahí hacernos las preguntas para decir, venga, esto trae algo mucho más profundo para mí. Esto no es solamente que yo ya no quiero tener relaciones, sino tal vez no las quiero tener de la misma manera en que las he tenido durante 20 años. O sea, tal vez como él me toca, he podido entender que no es lo que más me gusta, que lo que más me gusta es de otra manera, que me encanta que me aborde así y no me aborde solamente asá. O sea, es empezar a entender, porque yo sí creo que es que en esta etapa se despierta una necesidad de darse lo que uno necesita. O sea, es como si te marcara el tiempo de primero tú, segundo tú, tercero tú. O sea, empieza a pensar mucho en ti porque ya no estoy tan dando hacia afuera, porque energéticamente estoy empezando a encontrarme y entonces cuando me encuentro, pues a quién tengo que poner de primeras, pues a mí. Entonces, en esa necesidad, como que me asusto y digo, pero yo, ¿por qué ahora estoy intentando ser de primeras cuando yo siempre he hecho primero por mi hijo, primero por mi esposo, primero por los otros? Entonces, eso también asusta, pero creo que sí es una etapa que si la vemos de una manera mucho más como un llamado a despertarnos, creo que sí podría darnos herramientas o tenemos la capacidad de poder ver otras cosas que no hemos visto y tomar decisiones nuevas sin que sea dejarlo todo atrás, sino experimentar de una manera diferente, incluso permitirnos, o sea, oiga, ¿qué tal si ahora lo hacemos de esta manera? Pues probemos y creo que así podríamos entender mucho mejor esa palabra que es el placer, el disfrute y cómo yo me conecto personal, individual con eso, como incluso mi pareja. Es que ni siquiera, es que como quedamos por hecho muchas veces las mujeres que los hombres tienen que saber cómo tocarnos. Claro. O sea, pues como que lo traen el chip. No, ¿quién dijo? O sea, yo le tengo que decir, a mí me gusta esto porque yo soy única y repetible, entonces a mí no me gusta esto, si no me gusta es esto. A él, a ti, ¿cómo te gusta? ¿Sí? Pero porque muchas veces nos han metido ahí de que somos quienes tenemos que dar el placer. Este es Sí, el problema, incluso ¿no? Híjole, el tema fíjense que ahorita que lo dicen, no sé cuál de las dos, pero el otro día escuchaba a una psicóloga que es muy famosa aquí en México, que se llama Nilda Chiaraviglio, y ella decía que la violencia más cruel que ejerce actualmente, bueno, la mujer sobre el hombre, es la de hacerlos responsables de nuestro placer sexual. por ejemplo, o sea, no, Tal cual. O sea, porque nosotros decimos, es que nos enseñaron a darles placer, pero el placer no era hacerles nada, era estar ahí puesta y dispuesta para cuando quisieran. Pero ahí todos perdían porque nadie tenía placer, solo era como un intercambio para un objetivo y era la reproducción. y lo que lograras sentir en el camino, pues date bien, bien, bien Bien, o te fue mal, o sea, alguna y de las dos. actualmente, o sea, tanto hombres, y fíjate que también le pregunté a hombres qué les da placer, y también los hombres están perdidones hoy en ese proceso de autoconocimiento y poder Sí. entonces desde ahí conectar desde un lugar diferente con las mujeres. Chicas, ya se nos fue el tiempo. Sí. Creo que podemos hacer segunda Sí. parte. Sí, Janet, un apunte solo. Cuando estábamos hablando de relaciones, ¿no? De que tienes que pensar en tu placer, en decir lo que te gusta, en lo que no. Yo creo que al hombre, como también se le ha inculcado esto, también le da placer, creo, ¿eh?
que el hombre también tiene placer si tú le dices lo que le gusta. O sea, es como que al final les hacemos un favor porque esto es mutuo. O sea, a nosotros nos han inculcado una cosa y a ellos también. Y yo pienso que el placer sexual y con una misma es fundamental y es bonito, pero darlo en pareja también. Siempre que haya esta comunicación, o sea, también es bonito ver que tu pareja disfruta o hacerle disfrutar. Yo creo que esto también puede ser un goce y un placer para nosotras, ¿sí? Ver disfrutar a tu pareja y pensar, wow, está disfrutando conmigo, pero desde me sitúo desde aquí, no desde el tengo que darle placer, sino me encanta que disfrute con lo que le estoy haciendo, con lo que yo estoy haciendo y que disfrutamos los dos y que haya ese intercambio, ¿no? De energía y de placer. Eso es bonito, pero eso necesita de mucha comunicación y en esta etapa de menopausia, recordemos, es un proceso y es una adaptación y la pareja también se tiene que adaptar. O sea, es un proceso. Y les Ya, das la oportunidad a los hombres a que también puedan aprender a disfrutar en una nueva Exacto, etapa, porque no es lo mismo un jovenzuelo de 20 años que un hombre de 50 o 60. Entonces, exacto. vamos avanzando y el placer va cambiando en cada etapa. Va Mm. cambiando en cada etapa. Lo que te gustaba ayer ya hoy no es lo que te gusta, y toca explorarnos. Yo creo que sí vamos a hacer un segundo programa, buscar a lo mejor pues más información, que nos platiques desde la astrología, Ay, sí. toda esta parte y que tengamos más herramientas para que sigamos estos procesos de autoconocimiento que, lo vuelvo a decir, a mí sí me gustaría, chicas, que quedara como esta semilla sembrada en todas, en que sí somos energía, sí somos seres espirituales y divinos y un Dios vive en nuestro interior, pero mientras estemos aquí en la tierra, somos terrenales. Y hay que abrazar todo esto porque de lo contrario nos estamos perdiendo de nuestro viaje llamado vida. de acuerdo. Yo concluiría con háganse preguntas, no den nada por hecho, qué es lo que me gusta, por qué me gusta, ¿será que me estoy dejando llevar por una creencia, por algún estereotipo establecido y creo que hoy que tengo 40 yo no puedo parecer de 40, tal vez quiero parecer una de 20 cuando ya no lo soy físicamente? O sea, ¿por qué me estoy dejando llevar? Y porque seguramente tengo que empezar a hacer valer ese sentir, eh, y no entrando en conflicto, sino escucharlo y empezar a ver qué posibilidades hay para cumplir ese sentir, para llevarme a un lugar mucho más tranquilo y de disfrute. Entonces yo creo que las preguntas que yo me pueda hacer para entender qué está pasándome y cómo puedo empezar a cambiar esto que me está de pronto incomodando y a terminar conociéndome más, van a ser muy, muy importantes en esta época y sentir que esa sexualidad y esa intimidad sí es posible vivirla. Es la frase esta que dicen que cerramos el tema de reproductivo y ahora tenemos un parque de diversiones, entonces creo que podemos empezar a disfrutar mucho más de este parque de diversiones. Claro. Bueno, y yo poco más tengo que decir, porque las conclusiones vuestras han estado ya muy bien. Solo me quedo con una frase súper que ha dicho Janet, de que es un derecho, ¿eh? Nos lo vamos a grabar aquí, tenemos el derecho al placer, que yo ya me estoy ahí desde esta etapa de menopausia, no se acaba la vida sexual, esto ya lo hemos desmitificado completamente, que tenemos el derecho al placer, que nos rindamos al placer, que lo disfrutemos, el autoconocimiento, que no tengamos miedo, que aceptemos estos cambios y si aquí salen problemas y cosas que resolver, yo invito a que se resuelvan, a buscar ayuda, porque tenemos ese derecho y nos queda mucha vida por delante para disfrutar del placer en general y del placer sexual, ¿por qué no? Y del deseo sexual, lo cual hay profesionales que pueden ayudar desde diferentes puntos de vista, entonces invito a esto, ¿no? Que si hay un Aquí sí problema, quiero hacer el comercial. Si tienen temas
por temas físicos, Zaida, contacten a Zaida. Ella da terapias a distancia, acompañamientos para que conozcan cómo están en su proceso de su menopausia. Hoy ya no hay barreras, el internet hace maravillas, entonces pueden contactar a Zaida. Ella da unos acompañamientos muy padres para que aparte te dé algunos consejos, cuestiones naturales para que puedas tener una menopausia mucho más amorosa y amigable. La carta natal, Andrea, Eso, el autoconocimiento que te da la carta natal, ahí hay mucha información. Yo, por mucha. ejemplo, mi Venus, que está retrógrada, en una casa aceptada y todo, bueno, yo no les quiero contar cómo estaba mi tema sexual, ¿verdad? Espero que estén mejorando las cosas ahora que ya Plutón ya está por aquí, me dijeron que todo sería mejor para mi vida sexual. Y bueno, yo con las terapias cuánticas, que se pueden hacer estos desbloqueos integrales a través del pensamiento cuántico aplicado, hay muchas herramientas. Hoy la que decide eres tú. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo quieres vivirla? ¿Qué incomodidades quieres trascender? Hacer consciente qué información para que vivas mucho mejor. Estos fueron Transformando Paradigmas. Andrea Suárez, Zaida Castaño y Janet Saldo. Te invitamos a que nos escuches cada 8 de cada mes y que nos dejes en comentarios si hay algún tema que te gustaría que platicáramos. Chicas, un beso. Cuídense mucho. Bye.